Ahora sí. Ya chicos, partimos la clase día jueves 9 de julio. Esperando se encuentren muy bien, ¿cierto? Ustedes, en lo primordial, en este contexto. Vamos a seguir avanzando, tratando, ¿cierto?, de producir y trabajar un poquito las habilidades, ¿cierto?, de comprensión lectora. Eh, Voy a partir, ¿cierto?, haciendo la activación de conocimiento previo, recordando algunas cositas que estábamos viendo desde la semana pasada, ¿cierto? Y lo de este, este día, ya la actividad que era para el día de hoy. Obviamente vamos a seguir relacionados con el texto argumentativo o la argumentación en general, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, comentario antes de comenzar? Pregunta, ¿qué les pareció la actividad? Si se dieron cuenta, era bastante breve, ¿ya? Era un texto muy cortito acerca del poder de la perseverancia, un texto argumentativo muy breve, ¿cierto? Que no debería haber tenido mayor dificultad. No tuve así, aunque haya sido, ¿cierto?, una actividad muy cortita, todavía no obtengo, ¿cierto?, una participación constante de ustedes, chiquillos, ¿ya? Les voy a insistir hasta que de verdad, chiquillos, lo puedan entender, ¿ya? Tuve alrededor de 15 evidencias, ¿ya? Y ustedes son más de 30, ¿ya? Entonces todavía no, ni siquiera llego al 50% de la participación de las evidencias, ¿ya? No, recuerden que es el único respaldo que tienen ustedes en caso de que lleguemos a volver, ¿cierto? Es el único respaldo o registro que también tengo yo para poder decir, sí, este alumno del primero A trabajó, hizo todas las actividades, me entregó la evidencia, y a partir de esa evidencia también podemos hacer una retroalimentación o una revisión, ¿cierto? Entonces espero que los que no la hayan enviado, chiquillos, por favor, a partir de ahora lo hagan, ¿ya? Yo lo voy a insistir y lo voy a repetir todas las clases. En algún momento vamos a volver, ¿ya? En algún momento vamos a volver. Ese registro va a quedar. Incluso, ¿cierto? En un futuro puede que haya, ¿cierto?, una calificación. Entonces, el que no entrega, obviamente, están excusados solamente las personas que no tienen conexión y esas personas ya están identificadas, ¿cierto? Su profesor jefe ya tiene el listado de las personas que no pueden entregar la evidencia y no se pueden conectar a las clases Zoom. Entonces, a la inversa, los que sí tienen acceso, no sé qué está pasando, ¿ya? Ahí tendrán que, obviamente, en su momento, cuando se haga una revisión total de todas las actividades y se haga un catastro de realmente quién participó y quién no participó, después, ¿cierto?, no haya ningún reparo, ningún reclamo, ¿ya? O ahí van a tener que dar las excusas pertinentes, ¿cierto?, de cada uno de por qué no envió la evidencia, ¿ya? Insisto, ¿cierto? Si tengo 24 participantes hoy día, debería tener al menos 24 evidencias en la actividad, ¿ya? Alonso Ayala es de acá, sí, Alonso Ayala es de acá. Dicho esto, chiquillos, vamos a retomar. Voy a partir, como dije, activando conocimiento previo. Recuerden que estamos en la argumentación, ¿ya? La argumentación, ¿cierto? Esta especie de discusión o debate, ¿cierto?, que nosotros realizamos de manera cotidiana, a veces de manera natural, a través de discusiones orales que tenemos con algún familiar o con algún compañero o amigo, ¿cierto? La argumentación está presente siempre, ¿ya? En todo ámbito, ¿ya? A veces ustedes no se dan cuenta, pero la argumentación es al final lo que yo estoy defendiendo y cuando doy mi postura frente a algo. Entonces, constantemente estamos utilizando la argumentación. En este caso específico, ¿cierto? Estábamos viendo el texto argumentativo. Voy a pasar ¿cómo se llama? A compartir pantalla para que puedan mirarlo acá. Pasamos específicamente al texto argumentativo, ¿ya? Si recuerdan la clase pasada, partimos inicialmente con la columna de opinión, ¿ya? Como con la habilidad de producir o escribir, ¿cierto? Una columna de opinión, que obviamente tiene relación con el texto argumentativo, ¿ya? Recordamos, e hicimos, ¿cierto?, un listado de los principales textos argumentativos que existen, ¿ya? Entre eso estaba obviamente la columna de opinión, la
la carta al director, ¿cierto? La crítica literaria y el ensayo, ¿ya? Que es lo que también nos vamos a enfocar hoy día en el ensayo y que también es lo que se va a tratar la próxima tarea, ¿ya? Una de las formas, chiquillos, académicas para evidenciar algún tipo de conocimiento, ya sea sobre todo, por ejemplo, en tercero, cuarto medio y en la universidad, es el ensayo, ¿ya? Es una de las, repito, uno de los tipos de texto, ¿cierto? Que es bastante utilizado, ¿ya? Para poder evaluar eh, algún conocimiento, ¿cierto? O saber la postura de una persona, ¿ya? Cuando, sobre todo, ¿cierto? Eh, porque por las características que posee, que vamos a obviamente verlas hoy día, la idea es que como meta u objetivo, ¿cierto? Ustedes puedan lograr producir un ensayo futuro, ¿ya? Puedan producir un buen ensayo o sepan por último de qué se trata, ¿cierto? Para después poder eh, escribirlo sin problemas, ¿ya? Entonces, vimos esta parte, si siguen ahora en mi pantalla, vimos toda esta parte, ¿cierto? De la comprensión y analizar un texto argumentativo, ¿cierto? Y independiente si es una columna de opinión, un ensayo, una crítica o una carta al director, ¿cierto? Todo texto argumentativo va a tener más o menos estas partes, ¿cierto? Esta estructura, ¿ya? Que son sus características esenciales, ¿ya? Después se hace la diferenciación de cada uno, ¿cierto? La columna de opinión está centrada más en la opinión del autor, es más breve, el lenguaje es más flexible, en la carta de director está dirigido a un tú, con algún propósito de solicitar o pedir algo, el ensayo, ¿cierto?, es para reflexionar o criticar algo, la crítica literaria es para poder, ¿cierto?, dar un punto de vista acerca de una obra literaria o una película, por ejemplo. Y ahí cada uno tiene sus propias características. Pero aquí estábamos viendo el texto argumentativo en general, ¿cierto? Y ahora voy a dejar de compartir pantalla, a ver si alguno de ustedes también se anima a decirme y a ver si recuerda, por ejemplo, a ver, Sayen Cisternas, ¿puede activar su micrófono? Sí, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para reconocer un texto argumentativo? Cuando nosotros, y usted también lo realizó, ¿cierto? Y estaba dentro de las preguntas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué hay que buscar? reconocer los argumentos, Ya, obviamente, tenemos que enfocarnos en los argumentos. ¿Qué más? Antes de los argumentos, ¿qué viene antes de que yo argumento algo, ¿cierto? ¿Qué es lo inicial que tengo que buscar o que tengo que presentar? la tesis, La tesis, ¿cierto? ¿Y qué era la tesis? el punto de vista del autor, El punto de vista u opinión, ¿cierto?, del autor, la cual después va a ser defendida a través de los argumentos que tú me dijiste, ¿cierto? Y ahí ya tenemos dos características, ¿cierto? ¿Y cuál era la última que vimos la semana pasada? ¿Qué otra cosa puedo distinguir en un texto argumentativo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Alguien que pueda ayudar a Sayen también puede ser? ¿Alguien se acuerda? Ya dijo lo principal, Sayen, ¿cierto? Lo inicial que me tengo que fijar cuando leo o produzco un texto argumentativo es la tesis, ¿cierto? Lo que voy a defender y mis argumentos, ¿cierto? ¿Y qué más falta? Falta una última cosa. la opinión del autor, La opinión, ¿cierto? Distinguir la opinión del autor de los hechos, o en este caso los respaldos que yo voy a utilizar para defender o argumentar, ¿ya? Ejemplo, si yo eh, estoy defendiendo, a ver, hagamos un ejemplo mm, que siempre les digo a los chiquillos cuando están, a ver, en la sala, cuando no les gusta ponerse, por ejemplo, la cotona, ¿cierto? O el delantal para ir al laboratorio. Y ellos argumentan por qué no quieren utilizarlo, ¿cierto? Y dan su opinión de por qué no es necesario usar la cotona, ¿cierto? En ciertas asignaturas. ¿Por qué si es necesario, por ejemplo, en artes y en ciencias?
y empiezan a argumentar y dar su opinión de por qué no deberíamos usar delantal o cotona. Y hay otros que después también pueden respaldarse y decir, profe, no sé, es muy evidenciable, ¿cierto?, que no nos vamos a ensuciar, por ejemplo, el lenguaje y matemática. ¿Para qué vamos a usar el delantal? Y eso es comprobable. Entonces ahí ustedes tienen que también, como decía Sayen, diferenciar y saber cuándo es la opinión o juicio del autor. En este caso ustedes, por ejemplo, que van a escribir un ensayo en un futuro, tienen que saber diferenciar cuándo van a exponer su opinión y cuándo van a exponer el respaldo de sus argumentos, ¿ya? Y ahí obviamente tengo que buscar información para respaldar y evidenciar lo que yo voy a decir, ¿ya? Entonces aquí estaba, ahora sí voy a volver a compartir pantalla, los 3 puntitos que mencionó Sayen, ¿ya? Los 3 puntos que mencionó Sayen están en esa primera parte conceptual que yo les dejé en la tarea, ¿cierto? Cómo analizar un texto argumentativo, identificar la tesis o punto de vista, reconocer los argumentos y distinguir los hechos y las opiniones, ¿cierto?, del emisor. Esos eran las tres grandes partes que detienen todo texto argumentativo, ¿no? Y aquí estaba el texto, el poder de la perseverancia, muy cortito, incluso a ver, tal vez alcanzamos a leerlo completo ahora. Ahora lo voy a leer rápidamente, pues supongo que también ya lo leyeron la mayoría, para que podamos compartirlo y discutirlo para los que no lo hicieron, ¿no? Aunque no debiera ser así. El poder de la perseverancia, dice, ¿cierto? Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de tener fe, de creer, de tener la convicción que se puede lograr, que no importa las veces que te caigas, lo importante es las veces que te levantes. Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. En la década del 1831 al 1843, intentó ser representante a la Cámara en varias ocasiones y fracasó. De 1848 a 1858, aspiró a ser senador en 2 ocasiones, representante a la Cámara, vicepresidente de Estados Unidos, y en todas ellas fracasó. En 1860 fue electo presidente de los Estados Unidos, después de haber perdido sobre 10 elecciones. Cuando radicó su candidatura para presidente, un periodista le preguntó, señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Usted ha perdido más de 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar estas elecciones? El señor Lincoln le contestó pausadamente, para mí esos reveses electorales no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy llamado por Dios a conseguir la igualdad del hombre, por eso voy a ganar esta elección y voy a cambiar esta nación. Lo importante no son las veces que te hayas caído, son las veces que te levantes. Mientras tengas un sueño, una meta, un deseo por conquistar, tendrás que ser perseverante si lo quieres realizar. Thomas Alva Edison es otro ejemplo de perseverancia. Explotó más de 5.000 bombillas para desarrollar la primera bombilla. Si se hubiera rendido en la 3656, no hubiera alcanzado la meta. Nunca se desanimó. Siempre veía que cuando no funcionaba su esfuerzo, había otra manera de hacerlo. El secreto es no desanimarse. Para perseverar es necesario vencer la duda, el desánimo y el temor. Esos son los enemigos de la perseverancia, ¿verdad? Ese hablaba del texto, un breve texto argumentativo, ¿cierto?, sobre el poder de la perseverancia. Las 15 personas que me entregaron la evidencia, lo voy a aprovechar también de felicitarlos porque eh, analizaron y comprendieron muy bien este breve texto, ¿ya? Incluso también en la última pregunta, la pregunta 4, de exponer la opinión, hay varios que dieron muy buenas opiniones. La mayoría estaba de acuerdo con el autor, ¿cierto? Con la idea del poder de la perseverancia. Y hay otros que también, ¿cierto?, la complementaron, ¿ya? Y mencionaron incluso que a veces es bueno, obviamente, la perseverancia, pero uno de ustedes también me puso que a veces es difícil ser perseverante, ¿ya?, en el mundo en que vivimos. Pero agradezco y los felicito, ¿ya? Había muy buenas opiniones y muy buenos análisis, ¿ya? De las 15 evidencias que recibí, yo creo que las 15 o 14 de ellas tenían muy buena la identificación de la tesis. Identificaron muy bien y de manera inmediata quizás el punto de vista del autor, ¿ya? Así que voy a pasar también a la respuesta de sus compañeros.
para ir compartiendo sus mismas respuestas, ¿ya? Y los que obviamente no lo hicieron también puedan ir complementando y puedan ir desarrollando, a pesar de que ya no van a poder subir la evidencia. Entonces, la primera pregunta, lo dije recién, ¿cierto? Era, ¿cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor del texto? ¿Cuál era el punto de vista? A ver si me puede decir Fernando Zúñiga. ¿Está por ahí, Fernando? ¿Puede hablar? Sí, sí. ¿Qué es lo que estaba defendiendo? ¿Cuál es el punto de vista del autor? Que hay que ser perseverante porque sí. A ver, me estoy confundiendo mucho. No hay que rendirse para conseguir algo. Tienes de seguir intentando hasta lograrlo. Bien, bien. Eso. A veces es difícil, ¿cierto? A veces uno tiene la idea en su cabeza y es difícil expresarla o a veces pasarla y casi siempre les pasa a ustedes, yo se lo he comentado, que a veces tienen la respuesta correcta, ¿cierto? En su cabeza, en su mente, y cuando la traspasan al papel o al cuaderno, no la saben expresar, ¿ya? Eso es lo que hay que tratar de practicar, porque yo sé que ustedes saben lo que es un punto de vista en este caso, o saben cuál es el punto de vista del autor sobre el poder de la perseverancia, pero no lo saben expresar, ¿ya? En todo caso, lo que dijo ahora recién Fernando está en lo correcto, ¿ya? Si volvemos acá a la pantalla, lo que estoy compartiendo, el punto de vista, no lo olviden. ¿Cómo reconocer la tesis o punto de vista? Se trata de la idea principal del texto argumentativo. Todas las demás la van a apoyar. ¿Y qué es lo que se está apoyando? El poder de la perseverancia, la importancia de no rendirse, como dijo Fernando, ¿cierto? Ante las adversidades. Ahí yo lo podría haber hecho, ¿cierto? La mayoría puso algo similar. Vamos a mostrar las respuestas también de ustedes. Eh, a ver, vamos a ver acá. ¿Cierto? Ahí. Por ejemplo, Thais, no sé si está Thais Martín por ahí, pero eh, el autor nos quiere expresar a través de un texto argumentativo, ¿cierto? Lo importante que es tener perseverancia. Miren la palabra que utilizó también Thais, ¿ya? Lo que nos quiso transmitir o la postura del autor era transmitir la importancia que es tener perseverancia, ¿ya? Es decir, tener fe, creer en ti mismo y no rendirte. Esa es la idea principal, ¿ya? Así de breve, ¿ya? Muy concreto, súper bien, la mayoría tiene lo mismo. Sayen también puso, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis? La tesis es que hay que ser perseverante en la vida. Si tenemos metas o deseos por cumplir, aunque fallemos 10 veces, hay que seguir intentándolo, ¿cierto? No rendirse. También está buena esa idea, Sayen, ¿cierto? Pascal García también, el punto de vista que el autor del texto nos quiere expresar es jamás darnos por vencido por nuestros sueños y metas que pueden cumplirse con perseverancia, ¿ya? Todo tiene relación obviamente con el tema y el título, obviamente también del texto, que era el poder y la importancia de la perseverancia. Así que súper bien en esa primera pregunta, la mayoría, ¿ya? Por no decir todos, porque creo que todos pusieron algo similar, así que vamos bien, ven que vamos bien en el análisis, no va costando tanto identificar cuando ya sabemos qué tenemos que buscar, ¿ya? Cuando ya sabemos lo que es un punto de vista, ya lo podemos identificar obviamente de manera más fácil. La segunda, ya teníamos que buscar los argumentos, como dijo Sayen, ¿cierto? Después de que yo tengo la tesis que voy a defender, tengo que obviamente tener mis argumentos. ¿Cómo lo voy a defender? ¿Ya? Entonces la segunda pregunta apuntaba a eso. ¿Qué argumentos emplea el autor para demostrar lo que nos quiere decir? ¿Qué argumentos emplea el autor para demostrar lo que nos quiere decir? Aquí ya tuve una diversidad de respuestas, ¿ya? A pesar de que no importa Valeria. A pesar de que hubieron dos posiciones bien marcadas, quiero que ustedes también las compartan. Por ejemplo, a ver, está por ahí Benjamín Bustos. ¿Está Benjamín Bustos por ahí? Sí, no, parece que no. Benjamín Sí, profe. Bernal. Sí, estoy, profe. Ya, Benjamín, también me gustó bastante tus respuestas, bastante conciso. Quiero felicitar también a la gran mayoría que está mejorando su redacción, ¿ya?
No puedo decir todo porque hay algunos que también me di cuenta ahí que lo hicieron quizá a la rápida o no revisaron su redacción, pero la mayoría está redactando bastante bien, ¿ya? Lo cual también debiera ser así porque eh, cuando yo contesto en un Word, ¿cierto? O incluso en la misma plataforma del IRMI me corrige la ortografía, ¿ya? Entonces hay que simplemente cliquear o apretar el corrector ortográfico en el Word para que me corrija, ¿ya? Lo que sí no se puede corregir o no se puede arreglar digitalmente es la redacción. Ahí ya cada uno tiene que poder expresarse de manera correcta para que sea comprensible, ¿ya? Ya, Benjamín, ¿qué argumento nos da el autor? ¿Qué argumento utiliza el autor para defender su postura? Simplemente leo la 2. ¿Sí? Se nos da ejemplo de Abraham Lincoln y de la otra persona que no me acuerdo muy bien el nombre, de que son perseverantes. Entonces, esos son casos a seguir y nos justifica que no hay que rendirse, desanimarse ni preocuparse, que como a ellos hay que no le importó las veces que se caían, hay que seguir levantando, porque al final quizás siempre puedes conseguir tu meta con la práctica, con diferentes métodos y con lo que tú creas conveniente. Exactamente. Muy bien, Benjamín, ¿cierto? Y la pregunta número 2 estaba muy conectada, ¿cierto? Con la pregunta siguiente, ¿ya? Con la pregunta número 3. ¿Qué función cumplen las menciones de Lincoln y Thomas Edison en el texto? ¿Cierto? También, como dijo Benjamín, son ejemplos de personas perseverantes. Los principales argumentos que emplea el autor para demostrar lo que nos quiere decir, por lo tanto, son a través de ejemplos. Sus argumentos al final son ejemplos de personas perseverantes. En este caso, obviamente, no son cualquier personaje, ¿cierto? Son Abraham Lincoln y Thomas Alva Edison, ¿cierto? Personajes también muy reconocidos, ¿cierto? O importantes en el mundo y nos demuestra a través de esa relevancia de estos personajes, ¿cierto? Ejemplos de perseverancia. Y ese va a ser su principal argumento. O sea, si ellos que son grandes genios, digamos, o muy reconocidos en el mundo, fallaron y fueron perseverantes y lograron su meta, obviamente nosotros también podemos, ¿ya? Entonces, esos son los argumentos que emplea el autor para demostrar lo que nos quiere decir, y ahí tenían que mencionar alguno de ellos, ¿cierto? Y podían dar alguno de los ejemplos que dio acá, con Abraham Lincoln o Thomas Alva Edison, ¿ya? Y ahí conectamos automáticamente con la pregunta siguiente, ¿de qué función cumplen las menciones de Lincoln y Thomas Alva Edison? Lo que le acabo de decir, no eran cualquier persona, por lo tanto me sirve de respaldo, ¿ya? Se puede comprobar empíricamente lo que dijo y yo buscar, realmente Thomas Alva Edison explotó más de 5 ampolletas antes de desarrollar la primera, lo puedo buscar y comprobar que así fue, ¿ya? Así fue, eso es empíricamente, ¿cierto? Comprobable, ¿ya? Evidenciable. Entonces, al final, las menciones de estos dos personajes es para darle un respaldo, ¿ya? Casi como un respaldo científico de que la perseverancia existe, ¿ya? Ahí se podían contestar automáticamente la pregunta 2 y 3. ¿Ya? Vamos a ver alguna otra respuesta de sus compañeros de la pregunta 2. ¿Qué otros argumentos, cierto? A ver, Matías Adriasola también puso los ejemplos, ¿cierto? Los ejemplos de los personajes Abraham Lincoln y Thomas Alva Edison. Y la función que cumplen las menciones de estos personajes, Matías puso que era explicar que ellos nunca se rindieron, ¿cierto? Y se convirtieron en las personas reconocidas que son hoy en día. ¿Ya? Está bastante buena también eso. Catalina Barra también nos puso, ¿cierto? Que, no, la número 2 no la contestó, pero sí contestó a la 3, que la función al final de mencionar estos dos es que otorgaron ejemplos de que debemos seguir adelante, aunque las cosas no nos salgan a la primera, ¿no? Lo mismo. Entonces ahí tiene la respuesta de las dos, Catalina, que si no la entendió, si está por ahí Catalina Barra, si no la entendió, tiene mucha relación con la pregunta 3, ¿ya? ¿Qué argumentos emplea el autor? Emplea el argumento, ¿cierto?, en base a ejemplos de personas que fueron perseverantes, ¿ya? En este caso, Lincoln y Edison. ¿Y por qué ocupa estos personajes? Simplemente para darle un respaldo, ¿ya? Más empírico. ¿Qué más por acá? Veamos.
Raimundo Mangari también, los argumentos son los ejemplos de Abraham Lincoln, también puso específicamente, ¿cierto? Y por qué ocupan es para explicar la perseverancia. ¿Sí? Aquí está un poquito muy breve desarrollado Raimundo, pero está buena la respuesta, ¿no? Polet está por ahí también, Polet también parece que respondió hoy día en la mañana, porque ayer no vi esta respuesta. ¿Qué argumento emplea el autor para demostrar lo que nos quiere decir? Polet dice que los argumentos son los ejemplos de perseverancia, lo acabo de decir, ¿cierto? Entonces está correcto esto, los argumentos son los ejemplos, ¿ya? Entonces, y generalmente ustedes utilizan como argumentos ejemplos, ¿ya? O utilizan lo que le pasa al otro. Mamá, ¿por qué no puedo salir si a mi compañera la dejaron? Etcétera, y lo ocupan como ejemplo, ¿cierto? Entonces, Bolet está en lo correcto también. Los argumentos son los ejemplos de perseverancia como Lincoln y Edison, ya que ejemplifican con hechos y antecedentes, claro, y cómo fueron su historia de perseverancia. Muy bien. Dan ejemplo de su experiencia y demuestran que nada es imposible. Muy, muy bien. Está súper bien también redactado y desarrollada esta respuesta, Bolet. ¿Qué función cumplen las menciones a Lincoln y Thomas Edison? Las menciones de los hombres que fueron muy perseverantes y nunca se rindieron, ¿ya? Obviamente, aquí algunos siguieron desarrollando como la respuesta número 2, pero la función que cumplen las menciones, pónganlo igual, es el respaldo, ¿ya? Es el respaldo, digamos, comprobable, en este caso un dato histórico, ¿cierto? De las experiencias de estos dos personajes reconocidos que sirven de respaldo, ¿ya? Para comprobar de que sí sirve o sí existe la perseverancia. Muy, muy bien, ¿ya? Así que felicito. Si se dieron cuenta, y ahora ojalá también se den cuenta los que no me contestaron, que era una actividad bastante breve, ¿ya? No se iban a demorar más de 30, 40 minutos en desarrollarla. Entonces, por eso todavía no me explico por qué no están mandando las evidencias, siendo que estoy reduciendo las tareas a esto, ¿ya? A textos bastante breves, para que obviamente también no se estresen o no se llenen de tanta cosa, en vez de ponerle un texto de 2 o 3 planas, ¿cierto? Con 10 o 15 preguntas, ¿ya? Que obviamente es más extenso. Entonces, si no están respondiendo esto que tiene 4 preguntas, ¿ya? Después les va a costar bastante, ¿ya? Un ensayo, una prueba CIMSE, una PSU o cualquier prueba de cualquier asignatura no va a ser tan breve. Por lo tanto, tenemos que seguir entrenando y practicando, ¿ya? Yo les estoy pidiendo en este caso lo mínimo, ¿ya? 4 preguntitas. Y después la última pregunta ya apuntaba a la opinión. Recuerden que también una de las funciones del texto argumentativo, chiquillos, de estos textos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, como son la columna de opinión, la carta al director, el ensayo y la crítica literaria, son también para que cuando yo hago, por ejemplo, una columna de opinión, es para demostrar al mundo, o en este caso a los lectores, mi postura. Y ese lector, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes que hicieron una columna de opinión en la actividad anterior, y esa opinión que ustedes me entregaron, yo también poder, obviamente, ver si la comparto o no la comparto, ¿cierto? Y la puedo criticar. Y ahí que estoy desarrollando mi pensamiento crítico, ¿ya? A eso apuntaba la pregunta número 4, de saber cuál era, obviamente, la opinión de ustedes acerca del texto, ¿cierto? Acerca de la perseverancia, si coincidían con la postura del autor, que la mayoría me puso que sí, obviamente que coincidía con la postura del autor porque hay que tener perseverancia. Insisto, hay otros que la complementaron, ninguno estuvo en contra, ya solamente algunos la complementaron y dijeron que obviamente es muy importante y es obviamente bueno ser perseverante, pero que era muy difícil, ¿no? Por eso quería ver si estaba Thaís, porque Thaís hizo una opinión bastante buena, ¿ya? Y cuál era obviamente la finalidad última de esto, a partir de mi propia postura y mi propia opinión, poder reflexionar, ¿ya? Entonces aquí yo les preguntaba, ¿coincide con la postura del autor? Sí, no, ¿por qué? Entonces da la fundamentación, la mayoría me dio opiniones súper buenas. Repito, la mayoría estaba de acuerdo con la postura del autor, así que
esa es la idea de todo texto argumentativo, chiquillos. Este es como el ejercicio que deberían hacer con cualquier tipo de texto argumentativo. Estas 4 preguntas yo las puedo aplicar, ¿cierto?, a cualquier tipo de texto argumentativo, saber cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, cuáles son las funciones que están utilizando en esos argumentos y cuál es mi opinión también frente al tema. ¿Ya? Esas son como las 4 fases, podemos decir, las 4 fases o pasos para poder comprender y analizar bien un texto argumentativo. Espero le haya gustado. Repito, era un texto muy, muy, muy breve. Y vamos a seguir avanzando. ¿Dudas, consultas, sugerencias acerca de este tipo de texto? ¿No? Entonces, en su cuaderno usted debería tener, ¿cierto?, el listado de la semana pasada que yo dejé de los tipos de texto argumentativo. Puede dejar, ¿cierto?, tiqueado, hacerle un ticket, ¿cierto?, a la columna de opinión que ya vimos, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a lo que les comentaba en un inicio, es el ensayo, ¿ya? Un tipo de texto que es muy flexible, ¿cierto? Repito, es un tipo de texto argumentativo, por lo tanto también va a tener una tesis, va a tener argumentos, pero también tiene sus características. ¿Alguien sabe? Dejo el micrófono abierto para que compartan. ¿Alguien tiene una noción inicial de lo que es un ensayo? ¿Qué es un ensayo? En las películas, no sé, de Estados Unidos siempre dicen, no sé, pues, me pidieron un ensayo de un experimento, no sé. Siempre dicen ¿Ya? esa palabra, siempre usan esa palabra. Sí, siempre lo usan, ¿cierto? Sí, pues se les decía, es un texto que es muy utilizado académicamente, sobre todo en la universidad, por eso es muy importante que lo veamos, ¿no? ¿Y qué saben del ensayo? Por ejemplo, ¿qué diferencia creen que puede tener el ensayo con los otros textos que hemos visto, con la columna de opinión? ¿Qué Como diferencia dice, tendrá? como dice el nombre, ensayo. Es como están practicando para hacer algo concreto, ¿o no? Ya, exactamente, muy bien. Lo primero que tenemos que fijarnos en el nombre, ¿cierto? Se llama ensayo. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es cuando yo pruebo algo, voy a probar algo, ¿ya? Y al probar algo, cuando hablamos, por ejemplo, científicamente, cuando yo voy a probar algo, también voy a obviamente ver el respaldo de aquello, ¿ya? Si voy a probar algo, o comprobar algo, tengo que respaldarlo, tengo que defenderlo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más saben del ensayo? ¿Qué más También saben? le dicen el ensayo Simse, ¿o no? No, esos ya son ensayos, ¿cierto? Concretos de las pruebas estandarizadas. Pero aquí ¿Por se qué le llama dicen así ensayo. entonces? Se llama ensayo porque estamos probando o comprobando algo, ¿da? Por eso se llama ensayo. Y el ensayo, ¿cierto? También como texto argumentativo se puede diferenciar en 2. Y eso quiero que lo anoten en su cuaderno, ¿ya? Existe el ensayo literario y existe el ensayo científico, ¿ya? Existe el ensayo literario y el ensayo científico. ¿Cuál será su diferencia? El nombre también lo dice, ¿cierto? El ensayo literario es más subjetivo. Para que también lo noten ahí, el ensayo literario es más subjetivo, ¿ya? Más flexible. Mis argumentos van a estar eh, basados generalmente a través de mis propias opiniones, ¿ya? O mi crítica frente a esa obra literaria, ¿ya? A eso está enfocado también el ensayo literario, al al poder, ¿cierto?, opinar o criticar una obra, ¿ya? Y el ensayo científico, su respaldo, ¿cierto?, va a ser, su nombre lo dice, más científico, va a ser más empírico. Yo voy a defender algo y mi respaldo va a ser generalmente más objetivo, ¿ya? Me voy a basar en argumentos más científicos. Profe, ahí está la estadística, aquí está el dato objetivo científico que comprueba lo que yo estoy defendiendo, ¿ya? Ese es el ensayo científico. Y son 2 tipos de textos que se diferencian, anótenlo igual, esos 2 tipos de ensayos se diferencian únicamente en su respaldo, ¿ya? Se diferencian únicamente en el respaldo, ¿ya? Porque van a tener la misma estructura, pero en el respaldo se diferencian. El ensayo literario se va a respaldar con más opiniones subjetivas, ¿ya? O reflexivas, y el ensayo científico se va a respaldar, su nombre lo dice, con datos más objetivos, empíricos, evidenciables, ¿ya? Les traigo un breve video para comprender un poquito y también introducir esto.
que todavía nos quedan 15 minutos, así que alcanzamos de más. No es muy largo y yo voy a pararlo cuando estime conveniente. Es una profesora argentina, así que lo van a notar en su acento. Súbale el volumen a su computador para poder compartir. Yo voy a compartir el audio. ¿Ya? Va a servir de retroalimentación también este video y para introducir el ensayo. ¿Ya? Compartir a un sonido de la computadora. Aquí va. El ensayo. El texto argumentativo. Más de una vez, seguramente habrás tratado de convencer a alguien sobre algo en lo que no lograban ponerse de acuerdo. Por ejemplo, qué película ir a ver al cine, o pedir permiso a tus padres para faltar al colegio. Cotidianamente utilizamos la argumentación sin darnos cuenta. Y escribir una argumentación puede ser un poquito más difícil, pero utiliza los mismos procedimientos y mecanismos que cuando nosotros hablamos. A continuación veremos sus características y verás que te será de gran utilidad para, por ejemplo, el ámbito académico o un ámbito profesional. Argumentar implica presentar motivos que den fundamentos a una idea o una opinión para convencer a nuestro receptor. Pero cuidado, debemos estar muy seguros de nuestra idea porque esta será nuestra tesis y el eje de todo nuestro texto argumentativo, que deberemos fundamentar lógicamente. Los argumentos serán aquellas razones que daremos para demostrar o refutar nuestra tesis. Deberemos también presentar pruebas que lo avalen, sucesos, datos, ejemplos, definiciones y hasta opiniones de personas que son expertas en el asunto al que nosotros nos referimos. Para la redacción de párrafos argumentativos es muy importante una buena organización de la información. Deberemos expresar claramente nuestra tesis al principio, para desarrollar los argumentos de forma clara y ordenada. Al final, deberemos incluir una conclusión sobre la idea principal. Cada uno de los párrafos podrá estar organizado de la anterior manera, aunque no es necesario. Resolvamos juntos un ejercicio. Lee la siguiente argumentación y contesta las preguntas. Es de gran importancia en la alimentación diaria tener una dieta equilibrada incorporando las verduras a nuestras comidas debido a todos sus beneficios. Los vegetales, en su mayoría, aportan pocas grasas y poseen pocas cantidades de hidratos de carbono. Además, son una fuente importantísima de vitaminas, minerales y fibra, así como aportan gran cantidad de proteínas. Los vegetales crudos ofrecen también una cantidad significativa de antioxidantes. Por otro lado, debido a su gran contenido de fibras, ayudan a regular el tránsito intestinal. Si los ingerimos en grandes cantidades, ayudan a disminuir el colesterol. Está comprobado que las personas que comen cantidades más generosas de frutas y verduras como parte de una dieta saludable reducen el riesgo de enfermedades crónicas, como accidentes cerebrovascular, cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca. Por todos los motivos anteriores, es necesario incorporar una buena cantidad de fruta y verdura a nuestra dieta para una vida más saludable. Y ahora contestemos juntos las preguntas. 1. ¿Cuál es la tesis? 2. ¿Qué argumentos se usan para fundamentar la tesis? Y 3. ¿Cuál es la conclusión? Bien, chicos, esos son los ejemplos que yo les decía. Siempre nos podemos preguntar lo mismo en cualquier tipo de texto argumentativo. ¿Ya? Eso es lo que ella está haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos con el texto del poder de la perseverancia. ¿Ya? Para que vean que se puede aplicar a cualquier tipo de texto. Vamos a seguir avanzando. Veamos las respuestas. A. La tesis es la siguiente. Es saludable incorporar las verduras a nuestras comidas. B. Los argumentos que se usan para fundamentar esta tesis son los siguientes. Los vegetales aportan pocas grasas y poseen pocas cantidades de hidratos de carbono. Son una fuente importantísima de vitaminas, minerales y fibras, así como aportan gran cantidad de proteínas. Los vegetales crudos ofrecen también una cantidad significativa de antioxidantes.
ayudan a regular el tránsito intestinal. Si los ingerimos en grandes cantidades, ayudan a disminuir el colesterol. Las personas que comen cantidades generosas de frutas y verduras como parte de una dieta saludable reducen el riesgo de enfermedades crónicas como accidente cerebrovascular, cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca. C. La conclusión es la siguiente. Es necesario incorporar una buena cantidad de fruta y verdura a nuestra dieta para una vida más saludable. El ensayo. Aquí ya tienen que anotar, chiquillos, el título. ¿Ya? Ya hice un ejercicio con un tipo de texto similar, repito, a lo que hicimos recién nosotros. Y ahora partimos a lo nuevo. ¿Ya? A partir de lo que va a decir ahora del ensayo, rescaten, anoten las características que va a mencionar y las vamos a ir utilizando para la siguiente tarea. ¿Ya? Los ensayos son textos generalmente no literarios que están escritos en prosas y exponen diferentes interpretaciones personales sobre un determinado tema. Pueden contener reflexiones, comentarios, exponer, por ejemplo, las opiniones críticas y también todo contenido personal. Existen diferentes tipos: filosóficos o reflexivos. Son aquellos que tratan temas éticos y morales. Críticos. Son aquellos que ponen en tela de juicio los hechos y las ideas. Pueden tener diferentes temáticas, por ejemplo, temáticas históricas, literarias, artísticas, sociológicas, pero los más frecuentes son los de crítica literaria. Descriptivos. Son aquellos que se usan para concretar temas científicos y sobre fenómenos naturales. Poéticos. Son aquellos ensayos que desarrollan temas de fantasía y de imaginación. Utilizan recursos poéticos y son textos literarios. Estructura del ensayo. Es muy importante que los ensayos tengan cohesión y coherencia en las ideas que expresan y que respeten cierta estructura, que ayudará justamente a la organización del contenido y de toda la información. Veamos cuál es la estructura de los ensayos. Los podemos subdividir en 3 partes. Una introducción en la cual se explican los temas que se tratarán durante nuestro ensayo. Un desarrollo que incluye todas las ideas y los temas tratados. Y por último, una conclusión, que es el cierre de nuestro ensayo. Espero que con esta unidad una conclusión. Aquí es muy importante que también hagamos la diferenciación e incluir lo que nosotros hemos visto. Ya cuando ella habla de introducir el tema, y entonces se introduce, ¿cierto?, el tema del cual voy a hablar, y a la vez, ¿cierto?, en la introducción tiene que estar la presentación de la tesis, o sea, de la postura que yo voy a tener, ya sea positiva o negativa, ¿cierto?, frente al tema que yo voy a exponer. En el desarrollo también le podemos llamar cuerpo argumentativo, ¿ya?, para que lo vayan anotando. Lo repito, en la introducción, aparte de la presentación del tema, tiene que estar la presentación de la tesis. En el desarrollo, como dice ella, tiene que estar obviamente todo el desarrollo del tema en base a los argumentos, ¿ya? En el desarrollo va a estar el cuerpo argumentativo, todos mis argumentos y contraargumentos, ¿ya? Y en la conclusión, ¿cierto?, va a ser ya la reafirmación de mi postura, ¿ya? Llego a la conclusión de que, ¿cierto?, y reafirmo lo que yo estuve defendiendo durante todo mi ensayo, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ahí después se despide y termina el video. ¿Dudas? Consulta con el video, ¿les quedó alguna duda? Lo único que ella agregó a lo que yo dije fue el tema de los temas, ¿ya? Que al final son temas infinitos, ¿cierto?, de los cuales yo puedo tratar en un ensayo, ¿ya? Ella hace la diferenciación entre ensayo reflexivo y el ensayo crítico, que es similar a lo que yo les dije como ensayo literario y ensayo científico, ¿ya? Pero dejémonos nosotros como ensayo literario y ensayo científico. Esa es la diferenciación que es más general, ¿ya?, a lo que ella mencionó, pero rescatar también las características que ella dijo. ¿Me las pueden decir? ¿Algunas de las características que tiene que tener un ensayo sí o sí? Lo mencionó ella al inicio, o lo repito. ¿Alguien me las puede decir? ¿Alguien la anotó? ¿Alguien anotó que es un ensayo? Lo dijo en el inicio. Me interesa esos pequeños 15 segundos, creo que lo voy a repetir. Anótenlo. Miren, escuchen.
Son textos generalmente no literarios que están escritos en prosas y exponen diferentes interpretaciones personales sobre un determinado tema. Pueden contener reflexiones, comentarios, exponer, por ejemplo, las opiniones críticas y también todo contenido personal. ¿Ven? Ahí Existen en esos segunditos dio la definición, ¿ya? Es un tipo de texto, ¿cierto? Dígame de nuevo. Es Dígame nomás. como serio y fundamentativo, ¿no? ¿Cómo? Es como serio en el tema que está fundamentando. Sí, es serio, ¿cierto? A partir de la selección del tema que yo voy a decir, pero tiene una característica que lo hace distintivo y que lo diferencia, por ejemplo, de la columna de opinión, que es que yo puedo expresar todo lo que yo pienso acerca de ese tema, ¿ya? En la columna de opinión también lo puedo hacer, pero en esto es más reflexivo y más crítico. Tiene un carácter más crítico y reflexivo, eso lo pueden anotar en su cuaderno. Tiene un carácter más crítico y reflexivo, ¿ya? La columna de opinión es simplemente también como informar, dar a conocer mi opinión al mundo, pero en este caso, el ensayo, aparte de dar mi opinión al mundo, también puedo dar mi reflexión y mi crítica, ¿ya? Frente al tema que yo voy a exponer. Voy a repetir de nuevo esos segunditos, que es muy importante que lo tengan y lo anoten, ¿ya? Ella no, total, no se demora tanto. textos generalmente no literarios que están escritos en prosas y exponen diferentes interpretaciones personales sobre un determinado tema. Pueden contener reflexiones, comentarios, exponer, por ejemplo, las opiniones críticas y también todo contenido personal. Y Existen todo diferentes contenido personal, ¿ya? Eso también es una de las características del ensayo, ¿ya? El ensayo es algo propio de cada uno. No puede haber un ensayo similar a otro, ¿ya? Y eso también es similar a la columna de opinión. Por eso son tipos de texto argumentativos, o son tipos de texto argumentativos que estamos viendo, ¿cierto? Que son también similares. Pero repito, el ensayo tiene un carácter más crítico y reflexivo frente al tema, ¿ya? Más allá de lo que yo opine, tengo que también tratar de ser reflexivo y criticarlo, ¿ya? Cómo poder mejorarlo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que ella menciona. Entonces, eso lo quiero dejar como introducción. Yo les voy a dejar publicada la tarea, ¿ya? Obviamente, igual les voy a dejar puesta una parte conceptual como lo que está acá. A ver, de momento voy a compartir pantalla. Similar a lo que está acá, más breve, ¿ya? Un poquito más breve como lo que está acá en la pantalla, ¿ya? Como una definición muy breve del ensayo y sus características propias, para que comencemos a planificarlo, ¿ya? Vamos a comenzar a planificarlo, solamente no le voy a pedir al tiro que, chiquillos, háganme un ensayo para el próximo jueves, no, ¿ya? Vamos a empezar a planificarlo para que quede bien hecho, y obviamente sepan muy bien las características antes de poder redactarlo, ¿ya? Por lo pronto, y les voy a adelantar, porque no les voy a mostrar todavía la tarea publicada, la voy a subir un ratito más, pero para que tengan una noción de lo que van a tener que hacer, planificación de un ensayo, eso deberían anotarlo en su cuaderno, planificación de un ensayo. Número 1, selección del tema. Número 1, selección del tema, ¿ya? Número 2, mi postura, ¿ya? Mi postura frente al tema, ¿ya? Y eso lo pueden poner entre paréntesis, tesis, ¿ya? Número 2, entonces, mi postura frente al tema, entre paréntesis, tesis. ¿Qué es lo que yo voy a defender o voy a refutar frente al tema? ¿Ya? Eso lo pueden colocar en el número 2. Número 3, argumentos. Argumentos que voy a utilizar. Número 3, argumentos que voy a utilizar. Entre paréntesis tienen que poner búsqueda de información o recopilación de información. Obviamente para dar un argumento me puedo basar en mi opinión, pero ojalá también se informen sobre el tema que van a plantear y busquen más argumentos, ¿ya? No solamente a partir de su opinión. Entonces, número 3, organizar, ¿cierto?, los argumentos, buscar información o recopilar información para dar argumentos. Ahí anoten mínimo unos 3 o 4 argumentos que deberían tener para fundamentar bien.
Y número, ¿qué número vamos? 4. Y número 4, ¿cierto? Una conclusión. ¿Qué es lo que yo quiero concluir o qué quiero demostrar con mi ensayo? ¿Ya? Profe, quiero demostrar que, a ver, que sí, por ejemplo, se debería legalizar el aborto en Chile. ¿Ya? Esa es mi conclusión. ¿Ya? Bueno, frente a ese tema. Puede ser cualquier tema, como dijo aquí en el video, ¿cierto? La profesora, puede ser cualquier tema, chiquillos, pero obviamente piensen en un tema que también puedan sacar alguna tesis, ¿ya? Voy a defender sobre este tema o que voy a refutar sobre este tema, ¿ya? Entonces intenten buscar siempre un tema. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? El seleccionar un tema polémico, ¿cierto? Que tenga una doble visión, que una persona lo pueda argumentar y quizá otra persona también lo pueda contraargumentar. Entonces buscar un tema más o menos polémico, ¿ya? Un tema polémico, pueden buscar también temas actuales, pero puede ser de cualquier ámbito, ¿ya? Entonces ahí tienen libertad para formular una tesis. Eso es lo que van a tener que hacer más o menos en la tarea, ¿ya? Igual lo voy a publicar, pero para que lo tengan anotado ahí y tengan una noción inicial de lo que van a tener que hacer. Planificación de un ensayo. ¿Ya, chicos? Estamos justito, terminamos a las 12. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Repito, mejorar, chiquillo, la evidencia. ¿Ya? Igual me voy a comunicar con su profesor jefe para ver realmente qué está pasando con los que no están entregando, ¿ya? Que se están conectando, sí, a la clase Zoom, pero no están enviando sus evidencias o sus tareas, ¿ya? Eso, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo jueves, en un ratito más. Yo creo que si pasadito la 1 va a quedar publicada la tarea, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? No, nada más. Ya, chicos. Que estén bien, cuídense, nos vemos próximo jueves. Chao, profe, gracias. No. Adiós.